saludo cordial a las personas que nos escuchan. En esta ocasión vamos a hablar sobre reacciones químicas. Mi compañera Aislan Martínez Huerta y un servidor. Para empezar, ¿qué es una reacción química? Una reacción química es el arreglo de electrones entre átomos de sustancias químicas cuando estas entran en contacto. De esta manera los elementos forman compuestos. Los compuestos generan nuevos compuestos y pueden regenerar sus elementos. En una reacción química, las sustancias que cambian se llaman reactantes y las sustancias nuevas que se forman o aparecen son los productos. ¿Por qué son importantes las reacciones químicas? Las reacciones químicas son fundamentales para la existencia y comprensión del mundo como tal y como lo conocemos. Los cambios que la materia sufre en condiciones naturales o creadas por el mismo ser humano y que a menudo generan materiales valiosos son un claro ejemplo de esto. Otro claro ejemplo es nuestra vida diaria. La respiración está compuesta por múltiples reacciones químicas y eso también pasa con la fotosíntesis en las plantas. Las principales características de las reacciones químicas es que los átomos no cambian, lo que cambian son los enlaces que las unen. Estas pueden ser reversibles si los productos pasan a ser reactantes o irreversibles, cuando los productos no vuelven a formar los reactivos que le dieron origen. La mayoría de reacciones químicas ocurren en soluciones acuosas y, por último, las reacciones pueden ser simples. Eso quiere decir cuando requieren un solo paso para que los reactivos se conviertan en productos, o complejas, cuando pueden presentar varios pasos entre los reactivos y el producto, pudiendo formar además compuestos intermediarios. Los tipos de reacciones químicas, estos se pueden dividir según su tipo de transformación. Estas son las reacciones de precipitación. Estas son cuando dos soluciones se mezclan y se forman en sustancia sólida, que no se disuelve. El sólido que se forma se llama precipitado. La precipitación es el proceso por el cual, al formarse una sal a partir de sus iones solubles, esta cae porque no está soluble en el agua. Podemos tener un claro ejemplo de estas. Reacción ácido-base de neutralización. Un ácido es una sustancia que aumenta la concentración de iones de hidrógeno en una solución cuando se disocia algunos átomos de hidrógeno, una base proporcional de iones hidroxilo, u otro ion cargado negativamente que representa el hidrógeno en solución bajando con la concentración de hidrógeno. Aquí podemos ver un claro ejemplo de estas reacciones. Asimismo, las reacciones de combustión, una sustancia se descompone en un componente simple, una sustancia reacciona con otra y se descompone en otra sustancia que contiene los componentes de esta. Aquí podemos ver un claro ejemplo de estas reacciones. Reacciones de desplazamiento o sustitución. Un compuesto de un elemento ocupa un lugar de otro compuesto, sus iones dejando libre. Asimismo, por último, las reacciones de reacción de doble sustitución. Dos reactivos intercambian compuestos o eliminan químicos simultáneamente, y aquí vamos a ver el ejemplo de esto. Tipos de reacciones químicas según el tipo de partícula involucrada. Reacciones ácido-base. Se transfieren protones. Reacciones de óxido-reducción, o también llamadas reacciones redox. Hay transferencia de electrones entre los reactantes. Esto transforma los estados de oxidación de los elementos o compuestos. La oxidación se refiere a la pérdida de electrones, reducción se refiere a la ganancia de electrones. Un agente oxidante es la especie de sustancia que oxida otra especie, reduciéndose en el proceso. Un agente reductor es la especie que reduce otra especie, oxidándose en el proceso. Reacciones de combustión. En un compuesto que contiene carbón, reacciona un oxígeno para producir dióxido de carbón, agua y calor. Reacciones de combinación. Involucran la unión de elementos o moléculas para formar un compuesto. Por ejemplo, A más B se transforma entonces en AB. Reacciones de descomposición. En el caso de las reacciones de descomposición, un compuesto se divide en sus componentes. AB se transforma en A más B. Y bueno, claro, está el ejemplo. Reacciones de desplazamiento o reemplazo. Uno de los reactantes sustituye una parte del otro reactante, como en el siguiente caso. AB más C se transforma entonces en A más B, C. Aceleración de las reacciones químicas. Aumenta la temperatura. La velocidad de los reactantes aumenta a más probabilidad de que choquen entre sí. Aumenta la concentración de los reactantes. Al haber mayor concentración de los reactantes, la probabilidad de que se produzca una reacción es mayor. Utilizando catalizadores. Estas son sustancias que aceleran las reacciones químicas sin formar parte de los reactantes o los productos. Los organismos vivos dependemos de este tipo de sustancias, mejor conocidas como enzimas, para las reacciones químicas tengan lugar en las células. Aumento de la presión. Al aumentar la presión se suele aumentar la velocidad de las reacciones químicas. Esto ocurre generalmente cuando reaccionan sustancias que son sensibles a los cambios de presión, como son los gases. Estado de agregación que se encuentran en los reactivos. Los sólidos suelen reaccionar más lentamente que los líquidos o los gases, aunque la velocidad también dependerá de la reacción de cada sustancia. Energía luminosa. Algunas reacciones químicas son aceleradas cuando se les incide luz. Concentración de los reactivos. La mayoría de las reacciones químicas ocurren más rápido si tienen una alta concentración en los reactivos. Entonces, para finalizar, podemos decir que las reacciones químicas son fundamentales para la existencia y la comprensión del mundo, tal y como lo conocemos. Los cambios de la materia sufren en condiciones naturales o creadas por el hombre y que a menudo se generan materiales valiosos.
son solo un ejemplo de ello. La evidencia más grande de la importancia de las reacciones químicas es la propia vida en todas sus expresiones. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por ver el video.